en la idea de que el derecho se tiene que asentar en valores y en esta dimensión axiológica, podemos encontrar esta tercera expresión a la que se refiere Miguel Reale. ¿Qué nos queda de todo esto? Me voy rápidamente hasta estas hojas que hablan de la construcción de un escenario diferente. Lo que nos queda de todas estas expresiones es que podemos visualizar al derecho desde diferentes perspectivas. Una proyección monolítica, una que vea al derecho solamente como norma, nos va a decir que se trata del derecho positivo, casi siempre ajeno a la realidad, o muchas veces ajeno a la realidad, lejano y potencialmente injusto. Y entonces tenemos muchas normas que simplemente no se cumplen o que están desconectadas de la realidad. Si entendemos a la norma también, al derecho, perdón, como hecho, desde el punto de vista monolítico, tendríamos un derecho factual, carente de exigibilidad y potencialmente arbitrario. Hablar del derecho como valor en esta tercera proyección a que se refiere Reale, nos habla de un derecho que sirve como directriz, pero está carente de fuerza vinculante y posiblemente es inalcanzable. En los temas que aquí trabajamos en la Facultad de Derecho, ahora que imparto Introducción al Estudio del Derecho, ronda una pregunta siempre en la cabeza de los alumnos en nuestros debates. ¿Cuál es la función del derecho frente a la sociedad actual? No somos capaces de vinculante y posiblemente inalcanzable. ¿Qué tenemos que hacer con esos tres círculos a los que se refiere Miguel Reale? En mi opinión, tenemos que hablar o comenzar a hablar de por lo menos las proyecciones bidimensionales, lo platicamos con la doctora González Chávez, las proyecciones bidimensionales del derecho cercanas a nuestra realidad. La relación entre norma y hecho, este debate histórico, la ruptura que siempre hemos tenido históricamente, la lejanía entre lo que dice el discurso normativo de las leyes y la realidad a la que se aplican, puede traer cerca de nosotros un derecho eficaz, pero peligrosamente injusto. Cuidado con esto, porque también hace rato lo decía nuestra expositora, si nada más vamos a pensar en que prefiero la eficacia de la norma, la seguridad en mi vida, en mi proximidad, en mi cercanía, en mi familia, en mi comunidad, pero no me interesan los procesos que me acercan a ello, posiblemente esto pueda generar regímenes autoritarios y desde luego violaciones claras, flagrantes a los derechos humanos. Si tenemos la proyección bidimensional del derecho como hecho y valor, esto puede generar un derecho como imposición revolucionaria. Y también esto es cuestionable porque dejamos de lado a la norma como prescripción, como guía, como directriz para la vida humano-social. En tercer lugar, la proyección bidimensional de la norma y valor, el derecho como norma y valor, puede aproximarnos a un derecho ideal, pero también desconectado de la realidad. De acuerdo con esto, lo que se acerca a esta proyección que nosotros buscamos está en Miguel Reale cuando habla de la norma tridimensional, la proyección tridimensional, norma, hecho y valor. Hablamos aquí de un derecho justo, aquiescente, cercano con la realidad, potencialmente verificable, pero dependiente de la acción humano-social contenido en la política. Y por esta razón, cuando hablamos de la relación entre norma, hecho y valor, nos parece que la referencia que hacemos a este autor, Miguel Reale, necesita de algo más práctico, algo que potencie, algo que le dé fuerza, algo que sirva para direccionar adecuadamente lo que desde las normas se dice del derecho, lo que desde las normas y la realidad se aplica al derecho y de lo que desde las normas, la realidad y los valores se pretende empujar hacia la concreción del ideal del derecho y de la justicia. Nuestra aproximación epistemológica entonces habla de estos cuatro círculos. Derecho como norma, en Miguel Reale, como hecho, como valor, pero también introducimos la palabra política. Y aquí, felizmente, me encontré en la mañana con la expositora, quien habló de las políticas públicas, un tema importantísimo para los derechos humanos, para la seguridad humana, para la seguridad pública, para los derechos humanos en general. Porque si no tenemos la posibilidad de acercar todo el discurso jurídico, las normas, los ideales, los postulados del derecho a la vida cotidiana, a nuestra realidad, creo que estamos lejos de lo que la sociedad ahora necesita. Para ir cerrando mi participación, insistiré entonces en la necesidad, a ver, me voy rápido hasta la conclusión, insistiré entonces en la necesidad de potenciar una concepción tetradimensional del derecho en general, para que los derechos humanos insertos desde esta concepción puedan tener esa posibilidad de aprehensión y de concreción en la vida cotidiana. La teoría tridimensional del derecho
agrega esta proyección pragmática que necesariamente debe ser direccionada desde el poder público. Esto significa además que el derecho como política o en su versión política, es decir, los contenidos jurídicos de la actividad humano-social, necesitan el impulso y el compromiso indeclinable desde el poder público para su concreción en actividades específicas a favor de los derechos de los habitantes. Esto, estimados jóvenes, queridos colegas, habla también de la necesidad de una reconfiguración del concepto garantía. Si el concepto garantía es este que sirve como mecanismo para el aseguramiento de los derechos, de nuestra visión, la garantía tiene que ser algo más de procesos de naturaleza constitucional. Si las garantías son mecanismos de apropiación, de defensa, de aprehensión de los derechos, normalmente desde el derecho procesal constitucional entendemos que las garantías tienen esta naturaleza, procesal, constitucional, pero ni siquiera eso alcanza. Yo puedo aquí concluir que la aproximación del garantismo de Ferrajoli, que mucho se cita por acá, es una aproximación que no ha escapado tampoco, no ha roto ese esquema eminentemente normativo, porque las garantías están concebidas como procesos constitucionales, están en la norma, están en la ley, pero ni los tribunales nos pueden asegurar muchos de los derechos que hoy estamos necesitando que sean asegurados. Entre estos, la seguridad humana, como ya se expuso, y en general los derechos humanos. Concluyo entonces señalando que a partir de la concreción de la teoría tetradimensional del derecho podemos acercarnos a la idea de la política y las políticas públicas como esta parte de la expresión del derecho, como esta expresión jurídica del Estado y del derecho para hacer que la realidad pueda estar cerca de los derechos de los habitantes. Es decir, en este juego dialéctico, que la realidad y los derechos puedan ir de la mano. De otra forma, el concepto de garantía queda simplemente estacionado en la aproximación procesal constitucional y los derechos, sobre todo los de tipo prestacional, lejos del alcance de la mano, lejos de la apropiación y disfrute por parte de los habitantes. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, señor moderador. Gracias, doctor Uribe, por esos puntuales comentarios, en particular porque evoca una idea que en realidad no ha podido romper, digamos, que los esquemas tradicionales de creación del derecho, y en particular porque a veces consideramos que son fórmulas muy estrictas frente a la realidad que tenemos, ¿no? La realidad social a veces es mucho más acelerada que la aplicación misma del derecho, y me parece que las autoridades luego no saben cómo hacerle. Es la gran pregunta, cómo hacerle para que se cumplan. Gracias, doctor Uribe. Regresamos más tarde, quizá con alguna pregunta enfocada en particular sobre su ponencia. Vamos a continuar. No sé si ya esté en línea nuestro ponente. Ok, va a pasar. Listo, muy bien. Vamos a continuar con esta mesa de debate. En este momento tenemos enlazado al doctor Ramiro Contreras Acevedo, quien va a ser nuestro ponente, y él va a desarrollar el tema de la metamorfosis del estatuto epistemológico de la filosofía del derecho, la seguridad y el bienestar. Me permito leer alguna síntesis curricular de la trayectoria del doctor Ramiro Contreras. Él es doctor en Filosofía Jurídica y posgrado integral en Evaluación y Planeación Universitaria por la UNAM. Es investigador titular C, adscrito al Departamento de Filosofía en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Cuenta también con el perfil PRODEP y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, así como también es líder del cuerpo académico en Epistemología Jurídica. El doctor Ramiro Contreras, él tiene una extensa experiencia en publicaciones, ha coordinado diversos libros, como uno de ellos que voy a mencionar es el de la justicia alternativa, áreas de aplicación de los MASC, temas especializados para la protección de la propiedad intelectual, entre otros, y también ha participado con diversos capítulos del libro, como por ejemplo observaciones a la metodología para la reflexión sobre el derecho desde la epistemología contemporánea, precisiones a la pregunta de investigación en los protocolos de investigación jurídica, entre otros de los más recientes. Él tiene también una enorme experiencia como docente, en donde ha impartido filosofía del derecho, también metodología cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales,
entre otras de las áreas de conocimiento. Doctor Ramiro Contreras, bienvenido al auditorio, lo vemos, lo escuchamos. Le cedo el uso del micrófono, por favor. Sí, gracias. No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, Sí, hago esta prueba de sonido para ver si me puedo acercar más. Quiero agradecer y felicitar a todos los miembros de la red. Obviamente la felicitación pues va dirigida a la querida doctora Alejandra, pero también a todos los compañeros, el doctor Uribe, el doctor Ordóñez, todos amigos, todos conocidos, y que han hecho posible este esfuerzo. Y obviamente pues a la Facultad de Derecho y a la universidad, mi más sentida y sincera felicitación. Voy a hablar de un tema que trataré de hacerlo muy sintético. Es decir, ¿cuál es el estatus epistemológico específicamente del derecho? Pero tocaré también lo de seguridad y de bienestar. Voy a comenzar con centrándome en lo que significa una relación epistémica, relación de conocimiento. Una relación epistémica significa la relación del sujeto con el objeto de estudio. El estatuto epistemológico, por tanto, se refiere a las normativas y fundamentos que gobiernan cómo se produce un objeto de estudio y se considera válido el conocimiento en una determinada área de conocimiento, además de analizar continuamente el actual paradigma que rige el actor social. Al preguntar sobre el estatuto epistemológico del derecho, la seguridad y el bienestar, estamos preguntando sobre las normativas que rigen una disciplina específica, como decía arriba. Y es una toma de conciencia de la historia conceptual que ha tenido dicha disciplina. Al referirnos al derecho, debemos tener en cuenta que el planteamiento epistemológico de esta disciplina en concreto, durante los últimos 2 siglos se ha desdibujado, para usar el concepto del doctor Quintana, que se ha tenido que visibilizar que no la legalidad, sino la justicia, el eje de su reconstrucción. Y la historia de este desdibujamiento comienza en la modernidad, con la confrontación del paradigma legocéntrico sostenido por una educación jurídica monodisciplinar, hegemónica, dogmática y formalista, que deja sin respuesta clara la naturaleza del concepto de derecho y que se confunde con la dogmática jurídica. Es lo más común que tenemos ahorita. El desdibujamiento del estatuto epistemológico del derecho se evalúa en el tránsito de paradigmas con el que el derecho ha sido considerado. Señalaré algunas. Derecho igual a seguimiento de vida buena en los modelos ejemplarizantes de vida buena que nacen con Aristóteles y siguen en el justnaturalismo. O el derecho como justicia en el medioevo, o el derecho igual a legalidad en el positivismo, visible sobre todo de modo ejemplar en los juicios de Nuremberg y Tokio. El derecho como estructura en la concepción de Weber, o como reducción de complejidad en los paradigmas de Luhmann, o como función en la concepción de sociedad de Parsons.
o el derecho como sistema que termina abogando por una desobediencia sistemática a la legalidad. En el siglo XX continúan estos desdibujamientos. Derecho igual a consenso en Rawls, o derecho como pretensión de corrección de legalidad en Dworkin y en Alexis, o derecho como ideología en el estructuralismo y en el neomarxismo, y finalmente el derecho como integrador social en Habermas. A finales del siglo XX y en el siglo XXI hay todavía más. El derecho es equiparado a un dispositivo panoptizador como en Foucault, o el derecho como textualismo, como ideología en Derrida, y en las teorías críticas del derecho que según sean teorías alternativas como en Barcelona y Ferrajoli, o con teorías críticas del derecho en Francia como en Michel Mail o Arnaud, y en estudios sociojurídicos en Inglaterra con Twining, y estudios críticos del derecho norteamericano con Unger o con Duncan Kennedy, a los que hay que añadir las concepciones latinoamericanas importantes, como por ejemplo las de Boaventura de Sousa Santos, entre otros. De esta visibilización de la metamorfosis del desarrollo de estos conceptos se ve cómo ha sido evaluada la validez y la confiabilidad de las creencias y conocimientos sobre el derecho, sobre la seguridad y sobre el bienestar. Y las respuestas han dependido en gran medida de los paradigmas que se usan al acercarnos a estos conceptos. Recordemos lo que, a manera de ejemplo, conocemos desde los estudios de licenciatura. En el área del derecho, los paradigmas que manejábamos en aquellos tiempos de juventud, el justnaturalismo, el positivismo, el realismo, el constructivismo, el análisis crítico del derecho, etc. Y del análisis de los diferentes enfoques se aprecia esta metamorfosis, es decir, de una visión contractualista a una visión positivista, y de esta a su superación por las teorías de la argumentación, o de esta por que transdisciplinar. Algo semejante encontramos en el concepto. Se encuentra el paradigma de la vida digna como el trabajo y ocio en Aristóteles, o la seguridad como desarrollo y crecimiento per cápita, como afirmó Malé, el modelo de las etapas de desarrollo de Rostow. A principios del siglo XX se propuso considerar la seguridad como fruto de la industrialización por sustitución de importaciones, como lo afirmaba la CEPAL. Y a medida tesis de desarrollo es igual a progreso de los países. Posteriormente, la visión de la teoría neoclásica institucional, fundada sobre todo en Estados Unidos por Commons y Belver, y la teoría neomarxista de los sistemas mundiales con Wallenstein, y el modelo neoliberal de apertura y globalización con la Escuela de Chicago. Se gestó este modelo al proteccionismo como causal de la crisis, priorizando el desmantelamiento del estado de bienestar a través de la aplicación de paquetes de reformas sugeridas por el Banco Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a las que John Williamson llamó Consenso de Washington, y finalmente las teorías del desarrollo sostenible de Durán y Turralde. Y lo mismo encontramos en la historia del concepto de bienestar. Hay varios paradigmas, el de filantropía privada, el de paradigma precarista o de las leyes de los pobres, el paradigma residual o marginal, el paradigma corporativo, el paradigma Bismarck-Beveridge,
el paradigma institucional, social, demócrata, etc. Y viene la crisis del estado de bienestar y la globalización que han llevado de la tesis de la convergencia de todos estos modelos a la supuesta americanización o residuación de la política social en todo el orbe. La preocupación ahora es mostrar la urgencia de presiones de los paradigmas del derecho, de la seguridad y el bienestar, mientras que el derecho de la seguridad social se centra en proporcionar protección económica específicas, el derecho al bienestar busca garantizar un nivel de vida adecuado para todos los individuos a través de políticas y programas más amplios que abarcan de necesidades básicas. Hoy, ambos enfoques son importantes en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Existe, pues, una evolución de los significados y las posibilidades de reconstrucción disciplinar en una posmodernidad ecléctica contemporánea. El objetivo, por tanto, es entender cómo se construye y valida el conocimiento en estos campos. Esto, sin embargo, no significa que sea igual para los tres objetos de estudio, puesto que el estatuto epistemológico puede variar de una disciplina a otra conforme haya sido su evolución histórica. La primera cosa que debe ponerse en claro es que el constructo epistemológico del derecho, la seguridad y el bienestar será complejo, porque son disciplinas que han sido individualmente y desde diferentes paradigmas o perspectivas. Desde una perspectiva instrumental y utilitarista, cómo proteger los derechos individuales o colectivos para bienestar común, o cómo se puede medir su eficacia en la construcción de objetivos preestablecidos, o como una construcción social, desde el paradigma constructivista que intentará aclarar cómo las creencias y valores se desarrollan y determinan para el bienestar y la seguridad, o como manifestación de principios morales que favorecen un marco legal para proteger determinados intereses, o también como instrumentos de poder y control que, concebidos desde un paradigma crítico, manifestarán cómo se perpetúa en diferentes estratos de una sociedad o se mantiene la distribución desigual de la justicia por intereses económicos y políticos. Cuando nos referimos al enfoque epistemológico, entonces nos estamos preguntando no solo cómo adquirimos hoy el conocimiento sobre estos constructos, sino cómo ha sido su desarrollo histórico. Entonces, el planteamiento, ¿cómo sería? En esta mesa debatimos sobre el constructo epistemológico del derecho, la seguridad y el bienestar y la posible relación epistémica en estos tres constructos. Y lo tenemos que lograr porque eso nos va a distinguir. Dada entonces la variedad de los paradigmas que han guiado estos conceptos, el problema es la justificación para ligarlos. Si decidimos regirnos por un marco teórico de la naturalización del derecho, por ejemplo, o por un enfoque constructivista, por otro lado, la visión se robustecerá porque las decisiones se basarán en evidencias y datos confiables, y esto significa que las normativas, las políticas y las prácticas de seguridad se diseñan en función de datos y conocimientos sólidos en lugar de suposiciones o creencias infundadas, pretendiendo reducir riesgos y accidentes, aumentando la eficacia, claro está, conforme la información disponible que se vaya teniendo. Es decir, con indicadores como el coeficiente de Gini, por señalar alguno, o las mediciones que produce Coneval en México, se pueden tener mayores elementos de certeza tanto en las normativas como en la seguridad y el bienestar. Pero sobre todo precisar
los significados entre estos tres conceptos y los que parecen semejantes o los elementos que pueden influenciarlos, como la pobreza. El bienestar y la pobreza son dos conceptos que pueden estar relacionados, pero no necesariamente se oponen de manera directa, y eso es de lo que se trata. El bienestar y la pobreza son dos conceptos que están relacionados, sí, pero no necesariamente nos queda claro cómo se oponen de manera directa. Mientras que el bienestar se refiere al estado general de satisfacción y felicidad de la vida de una persona, lo cual puede ser influenciado por una serie de factores, influyendo la situación económica naturalmente. Pero por otro, la pobreza se refiere a la falta de recursos económicos básicos para satisfacer las necesidades humanas fundamentales, como la alimentación y la atención. Si bien la atención puede tener un impacto negativo en el bienestar de las personas, no todos los individuos que viven en la pobreza necesariamente experimentan un bajo nivel de bienestar. Es importante para establecer cuál es el estatus epistemológico de los conceptos que manejaremos y de la relación que hay entre ellos. La razón de esto es que para gozar de un alto nivel de bienestar es indispensable sentirse seguros. Y el desmenuzamiento del concepto de seguridad se pone de manifiesto que la seguridad física se referirá a la protección contra las demás seguridades, violencia, desastres naturales, seguridad económica, etc. Ya lo dice el dicho popular, las penas con pan son menos. El final del planteamiento de este problema es que el problema no está en identificar el estatus epistemológico de estos conceptos en manera teórica, sino en la realidad, sino considerando la realidad esquizofrénica que vive hoy la sociedad y que se tratará más adelante. Si se ha aceptado como normal la visibilización del desdibujamiento de los diferentes paradigmas del derecho, la seguridad y el bienestar, tenemos que pensar detenidamente de nuevo en los mismos conceptos, pero para la reconstrucción. No olvidemos, la sociedad vivía y vive una normalidad, entre comillas, acrítica. Pero la sociedad actual ha cambiado. Hoy ya estamos en lo que se conoce como posmodernidad, en el tiempo de lo que llamamos posverdad. ¿Qué características tiene nuestra época? Se trata de una especie de macromolde posmoderno, es decir, un nuevo instrumento epistemológico para explicar la realidad y en muchas ocasiones y sobre todo en el ámbito jurídico ni idea nos damos. Con postura crítica de la realidad construida con fundamento irrestricto en el Estado, la ciencia y el mercado. Quizás se puede entender comparándolo con lo moderno. Lo moderno puede hacer alusión a un periodo histórico que se fundamenta ante todo en la razón y por extensión en el método científico como su principal instrumento de concebir y fundamentar y explicar la realidad. Es decir, se caracteriza por una subordinación desmesurada e incontrovertible a los poderes del Estado, a la ciencia, al mercado. Pero lo posmoderno que vive la sociedad de hoy implica la pérdida de la confianza en las grandes teorías modernas. No creemos en los paradigmas del liberalismo, del socialismo, del autoritarismo y cualquier otra metanarrativa que se fundamente en la idea de una filosofía con pretensiones de universal o del progreso de la humanidad. En términos amplios,
los posmodernos, más que un acontecimiento, vivimos una actitud crítica, pero curiosa, ante los modelos hegemónicos, como lo señaló Lyotard en el 84. Estas metanarrativas en las que se fundamenta la sociedad y la cultura occidental, o más claramente la ciencia jurídica, la posición reflexiva que busca sobreponerse ante cualquier explicación totalizadora de una manera acrítica, suspicaz y escéptica. En pocas palabras, se trata de una deconstrucción de las grandes metanarrativas, es decir, hoy partimos de premisas que se debe poseer con una actitud reflexiva sobre todo lo que se considera establecido, disque lógico, duradero, deseable. El Estado, la economía, la ciencia, el individuo, su esfera privada, sus derechos y sus roles sociales son permeados por una cultura de la propaganda, el simulacro y, en definitiva, el consumo. Si bien la modernidad se manifestó con hechos como la conquista de América por los europeos, por el desarrollo de la imprenta, la reforma protestante, el renacimiento, la revolución científica a finales del siglo XVI, en el siglo XIX Hegel, una reflexión sobre la filosofía del derecho, funda el discurso moderno. El del ser como sujeto. Él es quien desarrolla el concepto clave de la modernidad, que no es otro que el de la subjetividad, que es autonormatividad, que implica historia. Y a su vez, las normas en sí mismo no tienen más funcionamiento que el que procede del propio sujeto en el actuar que se constituye a él y a sus normas. Y esta visión posmoderna, esta crítica a la razón ilustrada y su crítica a la razón cínica, como la llama Solzhenitsyn, lo específicamente posmoderno son los nuevos contextos o eclecticismos que vivimos. La dominante de la posmodernidad acentuó los procesos de desintegración. Vean cómo estamos viviendo ahorita en México, lo que pasó esta semana pasada, este fin de semana. Es una tensión en lugar de una confianza en el poder. A nosotros nos da lo mismo que así es y también asá. En un lugar del unívoco, el uno y lo otro. Elementos con doble funcionalidad, en el cruce de una unicidad clara. Un singular ni sí ni no, sino todo lo contrario. Vivimos así en el último reducto posible para la reflexión, como señalaría Nicanor Parra en su discurso de Guadalajara en el 91. Lo realmente importante que debe aportar nuestro pensamiento en esta posmodernidad es la constatación de que ninguna teoría ni filosofía del derecho puede ser reconocida como objetiva ni construida como un modo independiente de explicación del fenómeno jurídico. De allí que tenemos que establecer seriamente en nuestros proyectos de investigación de este programa académico, sobre todo si queremos tener presente el estatus epistemológico, cómo instrumentar la superación de un paradigma jurídico de la posmodernidad, que es un derecho líquido, en un derecho emancipatorio, de una trivialización del derecho en un derecho eficaz. ¿Cómo instrumentar la transnacionalización del derecho y la concepción transcultural de los derechos humanos como un nuevo eje del sistema jurídico nacional?
cómo instrumentar la crisis del derecho hacia una epistemología jurídica emergente latinoamericana, más allá del sentido común, como señala Boaventura. Cómo instrumentar la seguridad de manera que produzca vida buena. Cómo instrumentar indicadores que midan el bienestar en cuanto a satisfacción de los mínimos para una autorrealización plena, no ya del yo, sino del bien público. ¿A quién le importa salir de esta locura, de este estatus esquizofrénico? Y hay varias salidas, pero antes tenemos que aceptar la presencia del fantasma. El positivismo y las actitudes y cultura formalista en la actual aplicación de las normas. Por más que hagamos discursos de lo que debería de ser, al llegar a un juzgado a la aplicación del derecho, se ve que la sociedad está convencida de que es más fácil permanecer en la esquizofrenia, en esta vida doble entre la creencia de emancipación y el positivismo formalista. La ley hay que cumplirla, no importa que sea solamente un asunto de legalidad y no de justicia. Hay lugar para paradigmas emergentes, no como utopía o brotes de juventud, sino como indicadores de justicia y de eficacia en el derecho. 2 minutos, por favor, doctor. Sí, aquí le dejamos, es mucho, pero es la tarea de lo que el programa académico tenderá a realizar. Yo les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, doctor Ramiro Contreras, por esta intervención, sobre todo porque nos lleva a interpretar el fenómeno normativo a través de una reflexión mucho más amplia, en donde el constructo epistemológico definitivamente nos plantea nuevos horizontes y en particular la realidad que se vive y cómo se configuran nuevas fórmulas normativas, que es algo que nos interesa mucho para los que nos dedicamos al derecho. A continuación voy a invitar el maestro Gerardo Antonio Panchi Vanegas. Él va a desarrollar el tema criminalidad, desarrollo humano y libertad. No antes sin mencionar que él es licenciado en criminología, maestro en filosofía contemporánea y doctorante en economía política y estudios para el desarrollo humano. Él es profesor de la Facultad de Derecho y bueno, le voy a ceder el uso del micrófono. Ok, ahí estamos. Si quieres solo ampliarlo, mi amigo Karim. Y entonces vamos a empezar. Bueno, tenemos 10 minutos más o menos para platicar, para que no nos gane el Potrobús. Y yo les quiero hablar de criminología. ¿Cuántas personas aquí hay interesadas en criminología, desarrollo humano y libertad? Eso. Fíjense. Vamos a poner la siguiente como pregunta para justamente arrancar con nuestra ponencia del día de hoy. Y esto es básico. ¿El criminal nace o se hace? Levanten su mano derecha los que dicen que nace. Los que dicen que se hace, izquierda. ¿Izquierda? Ok. Y los que dicen que en realidad tiene que ver con una cuestión mucho más compleja, pueden levantar las 2 manos. Esto es una salta. ¿Cierto? Bueno. ¿Cuál es el tema acá? Es en criminología. Si quieren, pásense tantito para acá porque les voy a presentar unos datos para que vean. Acérquense. Ahí sale el video, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que yo les estoy presentando lo que hice en mi proyecto de estudios del doctorado. Efectivamente, yo de formación soy licenciado en criminología, criminalística y técnicas periciales. La maestría la hice en filosofía contemporánea y de ahí que de repente mis bases de acercamiento a los fenómenos sociales sean Foucaultianas y por ende yo trabajo mucho el tema del a priori histórico. Ahorita les voy a explicar qué es eso. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a determinar entonces como esta hilación de los puntos sobre los cuales me he formado para tratar de llevar a cabo lo que el doctor justamente ahorita nos propondría, que es cómo podemos hacer una correlación
ontológica, con la episteme, con la metodología, pero además, como lo diría Buba desde la filosofía de la ciencia, con una cuestión ética. Y ese es como el desafío. Lo más sencillo es decir, el criminal nace, claro, si es un psicópata, si tiene cierta carga endógena, determinante, etcétera, sí. O bien se hace, ¿no? Porque si yo hasta estos días he cometido puras acciones buenas y adecuadas y soy el modelo de la figura humana que debería seguir cualquier persona, por supuesto que el criminal se hace, porque yo fui diferente. Pero eso es debatible, lo podemos dialogar aquí, y sin embargo, se vuelve muy complicado mostrarlo en datos. Y ahorita vamos a trabajar justamente esa parte. La primera que quería trabajar tiene que ver con esta idea del si el criminal nace o se hace, y entonces a lo que iba yo es al paradigma clínico, es decir, ¿qué hay con la cuestión de la peligrosidad? Sin embargo, después vamos a ir dando este paso y se van a dar cuenta cómo el espectro social tiene una implicación importante y efectiva en la cuestión del desarrollo de las personalidades. Ahorita lo vamos a dejar así. ¿Qué es lo que sucede? Yo pensaba en esto, películas. Seguramente ustedes ya vieron la película de Cafarnaum, vieron la película de Ciudad de Dios. Hay una película nueva francesa que se llama Los Miserables de 2019 y hay otra que se llama Los Chicuarotes, que es una película mexicana. Alguna de esas han visto, ¿no? En todas esas pueden ver cómo las condiciones sociales de alguna manera determinan o influyen significativamente en lo que es cada una de las personas. Yo les recomendaría fundamentalmente como un clásico del cine mexicano, para entender qué pasa con nuestra dinámica social, la película de Luis Buñuel, Los Olvidados. ¿Ok? De ahí vamos a empezar como justamente este panorama, y entonces ahora sí vamos aterrizando punto a punto. Observen, el contenido de lo que es mi investigación en el doctorado tiene 3 capítulos. El primer capítulo habla de la criminalidad, o bien de la criminología, que es la peligrosidad y la valoración del riesgo de violencia. Ahí lo que trato de identificar es, 1, ¿cómo hacemos estudios sobre, entre comillas, la maldad en el país? Es decir, ¿cuál es el estudio clínico-criminológico que aplicamos en prisiones? Y 2, ¿qué es la actualidad de esos estudios? Y ahí hay un campo súper importante. ¿Por qué? Porque el primero parte de un paradigma que podríamos llamar clínico positivista de la peligrosidad. Ese sería la primera, donde estamos haciendo criminología. Y de hecho, en las prisiones actualmente en el país, el paradigma que trabaja, sí hemos dicho, no, repetidas veces, que la peligrosidad no se debe valorar más. Y sin embargo, en los estudios, las estructuras y las metodologías obedecen a los mismos componentes. Entonces, el salto, en realidad, no lo hemos dado. ¿Cuál es el salto? Este de aquí, la valoración del riesgo de violencia. ¿Qué es lo que pasa? Se los voy a poner en un ejemplo para que pueda ser como mucho más accesible. Piensen en un tiburón. Un tiburón, por sus características propias que le da el animalidad, su animalidad, es peligroso. Pero ese tiburón, si yo lo pongo, por ejemplo, en un acuario, no resulta igual de peligroso que si está en mar abierto y además hay personas buceando ahí. ¿Me explico? Lo que hace el paradigma de la valoración del riesgo de violencia, a diferencia del de la peligrosidad, es que va más allá de la persona. Y entonces ya no importa solamente, por ejemplo, el trastorno de la personalidad antisocial, psicopatía. Es decir, aquí hay una nueva línea de investigación. La sociopatía se puede con psicopatía o con cualquier otro trastorno mental grave que altere la conducta. Pero eso no es lo único. Si se dan cuenta, la peligrosidad entonces valoraba el hecho de decir, ah, es un tiburón, tiene colmillos, tiene doble hilera de colmillos, es peligroso. Entonces es peligroso para cualquier delito. La valoración del riesgo de violencia nos dice, no, esta persona que es peligrosa solamente es peligrosa para cierto tipo de delitos. Y entonces las guías de valoración son mucho más específicas. Ojo, el paradigma notable de diferencia entre lo que es el riesgo